Acaba de terminar la prueba de clasificación del Gran Premio de los Países Bajos con una quali bastante interesante que nos dejó una diferencia mínima, una buena lucha de los McLaren, alguna sorpresita el día de hoy en un circuito que sabemos es muy importante clasificar bien. Así que vamos a detallar qué hay detrás de todo lo que se dio. Antes de invitar a que te suscribas al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te perdés nada. Y arrancamos con el equipo que quedó con sus dos coches eliminados en la quali 1, el equipo norteamericano, el equipo Haas, que tenemos a Oli Berman en la 19ª posición y a Esteban Ocon 18º. La verdad que muy complicados los pilotos del equipo Haas. Quedaron, bueno, a 9 décimas, un poquito más Berman, a 8 décimas y media Ocon. Es tremenda, ¿no? La diferencia de los 19 coches que tuvieron tiempo el día de hoy en menos de un segundo. 9 décimas, bueno, así de corto es el circuito Zandvoort, uno de los más cortos de la máxima categoría. Y bueno, el equipo Haas que sus pilotos sobre todo no estuvieron finos en su último intento de quali 1. Tanto Berman como Ocon cometieron errores. Berman cometió error en su último intento, Ocon también. El francés se fue ancho por ahí en la última chicana que le terminó costando un poquito de tiempo. Y quedando Ocon a 1,5 décimas del corte, un poquito más Berman, pero va a ser un fin de semana de sufrir muchísimo para este equipo y van a estar un milagro para que puedan lograr acercarse a los puntitos el día domingo. Hablando ahora del equipo Alpine, tenemos a Franco Colapinto eliminado, el piloto argentino, en la quali 1 en la 16ª posición. Y a su compañero de equipo que no logró ir mucho más, si bien logró avanzar en a la quali 2, terminó en la 14ª posición, el piloto francés. La verdad que, a ver, no tuvo, creo yo, una gran diferencia como lo vemos a Franco. Si vemos la diferencia con Gasly, Gasly entró en la 8ª posición en la quali 1, pero quedó 2 décimas solamente por delante del piloto argentino. El tema es que la diferencia 2 décimas, bueno, son 8 coches en un circuito como Zandvoort. Y también Franco no tuvo una vuelta limpia, por lo que reportó el piloto argentino. Se fue un poquito alto en el sector 3, se veía en la telemetría que se había ido alto comparado con Bortoleto, esa diferencia de prácticamente 67 milésimas que permitieron que Bortoleto pase y él queda fuera de la quali 2. Después él confirmó que la diferencia fue que también reportó que tuvo tráfico, tuvo a Sainz y a Berman justo en el sector 3, se lo encontró, el aire sucio le terminó afectando al piloto argentino y pudo haber sido esa diferencia de 67 milésimas. La realidad es que la diferencia son 2 décimas con su compañero de equipo, que es una situación en la cual, bueno, estar a esa diferencia, como dijimos, tampoco cambió tanto para Pierre Gasly, dando o confirmando dónde está el equipo Alpine, porque Gasly quedó solamente 2 puestos por delante de su compañero, logró pasar a quali 2, pero después quedó lejos de poder pasar el corte a quali 3, quedó a, bueno, más de 1,5 décimas de poder meterse a la quali 3 el piloto francés. Así que trabajo por hacer para un equipo que realmente está muy complicado. La realidad del coche es esta, esto es lo que tiene. En este circuito se esperaban que podían ir un poquito mejor, pero ya, bueno, ni siquiera esto, ¿no? Veremos qué es lo que pasa. Van a necesitar caos el día domingo, van a necesitar que llegue la lluvia, porque si no va a ser muy complicado poder aspirar a lograr algo. Así que, bueno, el objetivo de Franco es estar cerca de su compañero de equipo. Hoy logró estar cerca de su compañero de equipo, quedó ahí nomás de pasar el corte, pero yo creo que va más allá de esto y lo que preocupa es la situación del equipo, que ya de momento ni siquiera Gasly lo puede salvar, como sí lo ha hecho varias veces en esta temporada. Equipo Kick, equipo de Nico Hülkenberg eliminado en la quali 1, 17º el piloto alemán, que quedó a 1,5 décimas del corte de su compañero de equipo, quedó eliminado en la quali 1 Nico, mientras que Bortoleto lo vuelve a superar, el piloto brasileño haciendo una gran temporada, se mete en quali 2, de quali 2 termina avanzando y terminando en la 13ª posición, a 1,5 décimas del corte, en lo que fue un último intento de Bortoleto que encontró tráfico en el sector 2. Se quejó mucho y eso por ahí le costó alguna que otra posición. Empató el tiempo con Tsunoda, pero como Yuki lo hizo antes, queda por delante. Pero yo creo que por ahí 1 o 2 posiciones más podría haber logrado sin ese tráfico que encontró en el sector 2. No sé si le daba después para meterse, estaba a 1,5 décimas justo de él
corte de Carlos Sainz, que fue el último que pasó a Quali 3, pero creo que es algo positivo para Bortoleto el vencer a su compañero de equipo. Está haciendo una temporada fenomenal y veremos ya qué es lo que puede hacer. No se lo vio tan fuerte, tan cómodo al kick como sí se lo vio en otros circuitos, así que trabajo por hacer, pero esa 13ª posición, si hay un poquito de caos, te puede permitir en cuanto a la estrategia por ahí luchar un poquito por acercarte a la zona de puntos. Hablando de un equipo que decepcionó un poquito el día de hoy comparado con lo que pasó el día de ayer y lo que se veía en Hungría, que es Aston Martin. Ayer daba la sensación de que estaban ahí metidos entre los equipos de adelante y hoy se dio cuenta de la realidad del equipo justamente de Silverstone, en el que Stroll otra vez destrozó bueno, no destrozó, tuvo suerte, lo podría haber destrozado, pero otra vez contra las barreras. Stroll, que el equipo tardó todo el día de ayer después de la práctica y toda la noche estuvo trabajando para arreglar el coche y sale en la primera vuelta de Quali 1 y le da las barreras de nuevo. La verdad que fue un error gravísimo de Stroll, ya que Stroll entrando a la última curva toca el pasto con no es que lo roza, sino que pone los dos neumáticos del lado izquierdo completamente en el pasto y sale disparado contra las barreras, pega, logra sacarlo al auto, que eso me sorprendió porque fue un impacto bastante fuerte, pero una vez que llegó al box le dijeron que se baje nomás, que ya no había nada que hacer. Preocupa la situación de Stroll, después fue a dar explicación al corralito, ni siquiera habló, se fue a mitad de las entrevistas. La verdad que una situación de Lance Stroll que, bueno, sabemos la realidad y la única razón por la que está ahí es porque su papá es dueño del equipo, porque realmente es preocupante, ¿no? Viene teniendo muchos problemas, muchos gastos, muchos incidentes, mucha irregularidad. Veremos qué es lo que puede hacer y eso que está en una de sus mejores temporadas de la Fórmula 1 en cuanto al tema de los resultados, porque está bastante bien en cuanto a puntos, pero sigue en una situación bastante compleja el piloto canadiense. En un equipo que, como digo, pintaba para hacer un poquito más. Fernando Alonso, que daba la sensación de que podía pelear por meterse al top 5, bueno, terminó en la 10ª posición el piloto asturiano a 9 décimas y media de los McLaren. La verdad que fue el peor de la Quali 3. Así que fin de semana un poquito complicado para un Aston Martin que seguramente ellos inclusive esperaban un poquito más de ese rendimiento de la MR25. Veremos qué es lo que pueden hacer el día de mañana en cuanto al tema de la estrategia, pero situación compleja para un Aston Martin que se le metió adelante un Williams, se le metieron los dos Bicarb, bueno, quedaron detrás de los Ferrari y de los Mercedes, que por ahí daba la sensación que podían pelear un poquito con ellos y no estuvieron finos a la hora de, bueno, hacer ese último intento en la Quali 3. Hablando del equipo Williams, equipo que me sorprendió porque esperaba que sufran más en este circuito. Bueno, Albon sufrió un poquito más que Sainz. Albon quedó eliminado en la Quali 2, quedó 15º el piloto tailandés que, a ver, no estaba contento, se quejó con los neumáticos. Probablemente la vuelta de preparación no fue buena, habrá encontrado tráfico y no pudo iniciar la vuelta con los neumáticos en la ventana óptima y eso le terminó costando la posibilidad de pasar. Quedó a casi 3 décimas, a casi 2 décimas de su compañero de equipo, perdón, quien logró pasar con lo justo la Quali 2, meterse a Quali 3 y quedar en la 9ª posición. Pero bueno, creo que es positivo para el equipo Williams viendo lo que hizo Sainz. Albon creo que tenía el potencial para meterse ahí, incluso se lo había visto fuerte Albon durante todo el fin de semana. En Quali 1 había estado mejor que su compañero de equipo, después en Quali 2 al momento de realizar esa vuelta crítica no estaba en la mejor ventana ese neumático y le terminó costando al piloto tailandés, que bueno, se le complica el fin de semana, mientras que Sainz creo que no sé si tenían mucho más, quedó ahí a 5 milésimas de Lawson, pero la realidad es que a cómo habían iniciado, lo complicado que estaba en el día de ayer, lo complicado que viene el equipo Williams, un circuito como Zandvoort, bueno, positivo, y el piloto español que vence a su compañero de equipo en esta batalla que va y viene, ¿no? Entre los pilotos del equipo Williams, a veces uno anda mejor que el otro, después se da vuelta, la verdad que bastante buena la dupla que se complementa muy bien, cuando uno está bien el otro anda bien y eso creo que es algo positivo, ¿no? No siempre depender de un solo piloto, así que veremos ya qué es lo que pueden hacer con la estrategia para el día domingo. Hablando de Ferrari, tenemos a Hamilton séptimo, a Leclerc en la 6ª posición. Fin de semana muy complicado para el equipo Ferrari, sufriendo mucho. Leclerc dijo que había sido el peor viernes de toda la temporada con el SF25. Probablemente ese coche esté más alto de lo que debería debido al circuito que tiene muchos cambios de altura, como lo dijimos el día de ayer, ¿no? Esas subidas y bajadas que ponen en riesgo, ¿no? El piso que va rozando más de lo que debería en un circuito que es más plano, por ahí podés ir con el coche más bajo. Bueno, acá al tener tantas subidas, bajadas, tantos cambios de nivel,
realmente, y tanto peralte termina, bueno, haciendo que el coche tenga que levantar un poquito, o el equipo Ferrari tenga que levantar un poquito el coche para que pase las inspecciones de la FIA post Gran Premio, porque si no puede tener un desgaste excesivo de ese tablón y le termine costando. Entonces yo creo que va más por ahí la pérdida de rendimiento de la escudería Ferrari. Un Leclerc que había sido superado por Hamilton en la quali 1, en la quali 2, pero a la hora de la verdad en la quali 3 le sacó 50 milésimas a su compañero de equipo y quedó justo por delante un Charles Leclerc que más no podía hacer porque quedó a una décima prácticamente de George Russell. Así que Ferrari es eso, es lo que vimos, sexto y séptima posición, muy complicado la escudería. Equipo Mercedes, Antonelli undécimo, Russell quinto. Kimi Antonelli, que quedó justo eliminado en el corte de quali 2, quedó justo por detrás de Carlos Sainz a prácticamente 21 milésimas del piloto madrileño. En lo que, a ver, fue una quali que no había quedado tan lejos porque quedó a menos de 2 décimas, quedó a 180 milésimas de Russell, quien pasó sexto a la quali 2. Pero lo mismo que decíamos con Franco, ¿no? Que Franco había quedado 2 décimas de su compañero y su compañero pasó y él no. Bueno, lo mismo pasó con Antonelli, quedó a 2 décimas de George Russell. A pesar de tener un viernes muy complicado donde se perdió la práctica libre 1, después en práctica libre 3 tuvo problemas con el paddle shift, tuvo problemas mecánicos con el coche que le sacaron tiempo de rodaje, y así todo estuvo a nada de meterse a la quali 3 un Kimi Antonelli que, bueno, yo creo que mucho más no podía hacer, porque después vemos Russell quedó quinto, iba a quedar como mucho yo creo una buena clasificación noveno, octavo, así que tampoco es que le haya afectado tanto para un Kimi, que yo creo lo positivo es eso, la diferencia entre los dos pilotos en quali 2 es lo que se tiene que llevar. George Russell, la verdad que quedó quinto, quedó a 6 décimas del tiempo de la punta. Yo creo que por lo que puede estar un poquito amargado George Russell es que se le metió Hatchard, ¿no? Le sacó media décima al piloto francés con un Vicar y Mercedes clasificó detrás de un Vicar. Entonces eso lo debe tener un poquito molesto seguramente a Russell. No estaban para pelearle a Verstappen. Lo máximo que podían aspirar creo yo era la cuarta posición. Bueno, quedó quinto porque como dijimos se le metió un Vicar. Y veremos ya qué es lo que puede hacer el día de mañana. En una situación en la que recordemos Russell tiene que tratar de recortarle puntos a Verstappen en esa lucha que tenemos por la tercera posición del campeonato, pero no había mucho más. La verdad que hoy McLaren estaba muy por delante, Red Bull con Verstappen estaban mejor de lo que se lo ha visto en otros circuitos. Y bueno, se le metió, como digo, un Vicar que no es lo ideal a George Russell y veremos qué es lo que puede hacer el equipo Mercedes para el día justamente domingo. Hablando del equipo Vicar, tenemos a Lawson en la octava posición y a Hatchard que hace su mejor clasificación en Fórmula 1, el piloto francés, quedando 3 décimas por delante de su compañero de equipo en la cuarta posición. Lawson que en quali 1 reportó que chequee en el piso del coche porque creía que tenía algún que otro daño. Muy parejos los dos pilotos. En la quali 2 sobre todo se lo vio a Hatchard y a Lawson que habían pasado octavo y noveno y los separaban prácticamente 50 milésimas. Y después en la quali 3, la verdad que Hatchard sobre el final metió un tiempazo al piloto francés, quedando por delante de Russell, como decíamos, justo por detrás de Max Verstappen, y va a largar en la segunda fila al lado del piloto neerlandés, quien probablemente sea su compañero de equipo la próxima temporada, ya que, bueno, Hatchard está haciendo una muy buena temporada de debut y que el próximo año se está hablando mucho, ¿no?, de que va a ser el compañero de Verstappen en Red Bull. Así que esperemos que pueda aprovechar esa posición Hatchard. Lo positivo para él que tiene un circuito en el cual es muy difícil adelantar y eso le puede permitir por ahí lograr su mejor resultado de la temporada. Tratar de terminar ahí dentro del top 4, top 5 sería algo muy bueno para el piloto francés. Red Bull, tenemos a Yuki Tsunoda que terminó en la 12ª posición, el piloto del equipo de Milton Keynes que quedó a una 10,5 de Sainz del corte. A ver, Yuki no mejoró en su último intento de quali 2, prácticamente empató el tiempo que hizo en su primer intento de quali 2, creo que el segundo intento fueron 10 milésimas de diferencia, por lo que no mejoró, no tuvo una buena vuelta, por los cambios que hizo del primer intento al segundo intento no le vinieron bien, y yo creo que estaba con la posibilidad de pasar, porque como digo, la mayoría mejoró en su segundo intento de quali 2 y Yuki no lo hizo, quedando en ese momento a medio segundo de Max Verstappen, quien, bueno, pasó a quali justamente 3 y quedó en la tercera posición. Un Max Verstappen que en su último intento de quali 3 se va alto en el sector 1, que es donde más sufrió con los McLaren. Después hace el récord en el segundo sector, que prácticamente empata el tiempo de Lando Norris. Y después se va un poquitito arriba en el tercer sector, pero no tenía más. La verdad que dice Verstappen que el coche se sintió de la mejor manera en el momento clave que fue en la última vuelta de quali 3. Fue como mejor se sintió el coche en todo el fin de semana. Así que bueno, Red Bull trabajando, haciendo cambios. Se le había dicho el día de ayer que
no esperaba estar dentro del top 5 y clasificó tercero y con resto, porque vemos le sacó 3 décimas al que era el cuarto, que era Hadjar, así que creo que bastante bien, no para el piloto neerlandés quedando a 2 décimas y media de los McLaren, no hay mucho para hacer, veremos qué tan agresivo es en la largada el día de mañana Max Verstappen, pero va a necesitar de que se peguen prácticamente entre los McLaren para él tener la posibilidad de justamente presionar de lograr la victoria, pero tiene la posibilidad de volver al podio que hace tiempo que no lo hace el piloto neerlandés. Hablando justamente del equipo McLaren, del equipo que se está disputando el campeonato de pilotos y que están en su planeta. Bueno, Lando Norris segundo, Piastri primero. Y otra vez Piastri vuelve a hacer lo que decimos que hace, ¿no? Que él por ahí se va guardando un poquito y a la hora de la verdad en Quali 3 lo tira todo y marcó una diferencia de 12 milésimas. Fue prácticamente nada, pero puede ser la clave de cara al día de mañana, que sabemos que la largada es realmente poquita diferencia hasta la Quali 1. Un Norris que va a tener que ser agresivo porque sabemos que el que pase primero la primera curva va a tener la prioridad. Y un Norris que por ahí se lo había visto más cómodo que Piastri durante todo el fin de semana, pero que Piastri logró marcar esa diferencia. Ninguno de los McLaren logró mejorar en su segundo intento. La verdad que los dos se fueron alto. Algo que tiende a pasar con el equipo McLaren. Norris explicó que después aumentó el viento y eso terminó costándole un poquito, mucho viento. Recordemos que el circuito Zandvoort está en la costa, está ahí nomás de la playa y es donde, bueno, tiende a haber bastante viento y los Fórmula 1, estos sobre todo son muy sensibles al viento. Pero bueno, muy parejo, muy parejo. Veremos qué es lo que pueden hacer de cara al día de mañana. Sabemos que tiene prioridad el McLaren que pase primero, pero también en las últimas carreras se está disputando internamente en el tema de la estrategia. No están respondiendo, uno es una estrategia, el otro, como pasó en Hungría. Así que creo que podemos tener un lindo gran premio y hay que ver qué tan agresivo es Norris, porque es difícil adelantar en este circuito. Norris sabe que por ahí la curva 1 puede ser su gran posibilidad. Tiene que descontar puntos porque está detrás en el campeonato. Es un circuito que siempre le ha ido bien a Norris. Por ahí después hay otros circuitos que vienen que por ahí no es tan fuerte como si lo ha sido en Zandvoort. Así que yo creo que tiene que ser agresivo el día de mañana el piloto británico. Y un Piastri que sabemos lo va a hacer también. Va a ser agresivo. Otra vez Piastri bajo presión respondió, metió la vuelta que tenía que meter, le marcó la diferencia justamente a su compañero de equipo, 12 milésimas a favor y el piloto australiano se queda con otra pole y con la posibilidad de extender la diferencia y de tomarse revancha de lo que sucedió en el Gran Premio de Hungría. Cierro por acá con el análisis y el resumen de la clasificación. Déjame en los comentarios qué opinas. Suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.